Eureka, el proyecto de la Carta del Cielo. Durante las últimas décadas del siglo XIX, la técnica fotográfica abrió una nueva era en la astronomía observacional. El día 16 de abril de 1887 se reunieron en París 56 científicos de todo el mundo, dispuestos a ponerse de acuerdo para el levantamiento fotográfico de un mapa general del cielo. El proyecto se llamaría la Carta del Cielo y por parte española participó el Real Observatorio de la Armada en San Fernando, Cádiz. Este trabajo requería paciencia y minuciosidad. Algunos observatorios recurrieron a las mujeres, a las que se consideraba mejor dotadas para los trabajos precisos de medición y cómputo. Ese fue el caso del Observatorio de París, donde las placas eran medidas por las llamadas damas de la Carta del Cielo, pero también de otros observatorios como Melbourne, en el que trabajaron las llamadas medidoras de estrellas, y del Vaticano, que contó con un equipo de monjas. Para contarnos esta fascinante historia, contamos con Francisco González, que es entrevistado por Guillermo Sánchez. Francisco González es doctor en Filosofía y Letras. Trabajó durante casi 40 años en el Observatorio de Armada, donde fue director técnico de la biblioteca y del archivo del Real Observatorio. Ha estudiado en detalle el proyecto de la Carta del Cielo. Estamos en un programa de Eureka. Este programa de Eureka tiene una característica especial. Y es que surge de un viaje que realicé hace unas semanas a lo que se llama el Real Observatorio de la Armada, que está en San Fernando, Cádiz. Era una visita que hacía dentro de un grupo de aficionados a la astronomía al observatorio. Yo esperaba encontrar algunas cosas, como que en el Real Observatorio de la Armada es donde se fija la hora oficial de España. Hay 6 relojes atómicos dentro de una red mundial, y esa parte la conocía, pero me llevé varias sorpresas. Y una de las sorpresas, que es a la que vamos a dedicar el programa de hoy, es lo que podemos llamar el proyecto de la Carta del Cielo. Me enteré de la persona que más había que más había estudiado este proyecto. Y esta persona es Francisco José González, que es doctor en Filosofía y Letras, es profesor de la Escuela de Estudios Superiores de la Armada y hasta hace poco fue director técnico de la biblioteca y del archivo del Real Observatorio de la Armada. Tenemos la suerte de contar con él. Entonces nos va a contar esta bonita historia que es el proyecto de la Carta del Cielo. Pero creo que merece la pena que antes de entrar en ese proyecto, previamente nos cuentes lo que es el ROA, o sea, el Real Observatorio de la Armada, y cómo surgió. Bueno, hola, buenos días y muchas gracias por contar conmigo para que pueda hablar un poco de estos temas que al fin y al cabo han significado una gran parte de mi trabajo a lo largo de mucho tiempo en el Observatorio de San Fernando. El observatorio, como supongo que ya viste durante tu visita, surgió en el siglo XVIII en una bahía de Cádiz que se había convertido en un foco de conocimientos náuticos después de que se trasladaran a Cádiz todas las instituciones que tenían que ver con la náutica. En ese momento la Armada Ilustrada, la Armada Borbónica, configuró lo que se llamaba el Departamento Marítimo de Cádiz, que además de ser una base militar, estaba caracterizada por vincular directamente a la Armada con la cultura ilustrada, con la técnica, por medio de la creación del Arsenal de la Carraca, donde se construían los navíos y los barcos, y por otro lado con la enseñanza superior para los oficiales de la Armada, con la Academia de Guardias Marinas de Cádiz, que supondrá un hito en la formación de los oficiales a partir de entonces, porque no solo tendrán enseñanzas castrenses, sino también enseñanzas científicas. No podemos olvidar que un barco en el siglo XVIII era la máquina más compleja que existía y por lo tanto manejar un barco en alta mar exigía
una cierta preparación científica y técnica. Y es ahí donde hay que enmarcar el nacimiento del Real Observatorio de Cádiz, porque gran parte de las técnicas de navegación de aquella época usaban a la astronomía como medio para poder situar el barco en alta mar. Los Bueno, cuando, futuros oficiales tenían que aprender astronomía y el marqués de la Ensenada, que era, a la sazón en aquella época, era secretario de Marina, pues vio con buenos ojos la creación de un observatorio para que los futuros oficiales de la Armada hicieran prácticas astronómicas con instrumentos reales en tierra y que pudieran tener una preparación adecuada para poder determinar posiciones en alta mar con precisión. bueno, pues yo creo que has hecho una buena introducción. Yo añadiría que es una bonita visita, entre otras cosas, porque el propio edificio lo es y porque veremos que contiene alguna cosa especialmente llamativa. Pero entremos en en lo que es el motivo principal de esta entrevista, y es que nos cuentes qué es el proyecto de la Carta del Cielo. El proyecto de la Carta del Cielo es un proyecto muy desconocido, pero muy importante para la astronomía, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la astrometría, con la medición de posiciones estelares. El Observatorio de San Fernando, como ya he dicho, nace en Cádiz en 1753, pero a final de siglo se traslada a lo que se llamaba entonces la Isla de León. Se convirtió entonces en el Real Observatorio de la Isla de León para luego pasar a ser el Real Observatorio de la Armada en San Fernando. Y este observatorio fue una de las pocas instituciones creadas durante el siglo XVIII que logró sobrevivir al funesto primer tercio del siglo XIX español, que fue malo en casi todas las cosas, pero peor en todo lo que tenía que ver con la ciencia. Entonces, bueno, después de sobrevivir a eso, el observatorio a mediados de siglo fue reformado, fue ampliado y se encontró con una serie de proyectos astronómicos de carácter nacional, en un momento en que era el único observatorio de España que estaba funcionando con cierta regularidad. Y uno de estos proyectos fue el proyecto de la Carta del Cielo. Eh, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando empieza a desarrollarse la técnica fotográfica, eh, hay una serie de astrónomos que se dan cuenta de que puede ser una técnica auxiliar de la astronomía muy, pero que muy útil. Por un lado, en todo lo que tiene que ver con la determinación de posiciones estelares y por otro lado, en el estudio físico de los cuerpos celestes, es decir, en el origen de la astrofísica. Y es ahí, pues, donde hay una serie de astrónomos, sobre todo en el Observatorio de París, que idean el hacer una carta general, un mapa del cielo, utilizando la fotografía. Hacer una foto completa del cielo, algo que nunca se había hecho, porque hasta entonces se habían hecho catálogos estelares, pero nunca una imagen completa del cielo. Y eso, pues bueno, va a surgir, como digo, en el Observatorio de París, cuando algunos de sus miembros pues empiezan a hacer prácticas con técnicas fotográficas hasta presentar al director del observatorio, a Ernest Mouchet, eh, un proyecto que a este hombre le pareció perfecto y que le convertiría un poco en la punta de lanza de la utilización de la fotografía astronómica para medir posiciones de estrellas. Bueno, y aquí surge un problema. Hay muchos observatorios que se van a repartir el cielo, pero ¿cómo se coordinan los distintos observatorios? Eso fue otro trabajo importantísimo y poco conocido. El director del Observatorio de París lo primero que hizo fue organizar una reunión internacional con el apoyo de la Academia de Ciencias de París, que fue conocida como el Congreso Astrofotográfico Internacional o también como Conferencia de Astrónomos de París. A esta convocatoria hecha por el Observatorio de París acudieron 56 personas en el año 1887
Eso es mucha gente en aquella época, donde los medios de transporte y comunicación no eran los de ahora, y consiguió un éxito en su propuesta porque de esas 56 personas, 18 comprometieron a sus países respectivos para participar en el proyecto. Así que lo primero que se va a hacer a partir de entonces es proponer eh, una coordinación a todos mediante la creación de un comité permanente para la ejecución de la Carta Fotográfica del Cielo, que va a ser a partir de entonces y durante casi 50 años el que dé las instrucciones de trabajo a todos los centros participantes. Lo curioso históricamente, esto está ocurriendo en uno de los periodos más nefastos de la historia reciente española, que es final del siglo XIX. Eso Efectivamente, efectivamente. Es me una sale. época muy difícil, con muchos problemas presupuestarios, es decir, no había dinero, pero también era una época muy difícil en el resto de Europa. Es la época de los nacionalismos. De hecho, los congresos internacionales científicos aparecen por eso, aparecen por la necesidad de que los científicos superen las barreras políticas y se reúnan porque los diversos nacionalismos habían cortado la comunicación entre una ciencia que hasta hacía muy pocas décadas se escribía en latín, que era la lengua que todos entendían. En finales del siglo XIX ya eso no ocurrirá. Una de las cosas curiosas que en estos acuerdos que se toman en esta reunión fundacional, uno de los acuerdos que se toma es utilizar un instrumento estandarizado, que eso también indica mucho. Cuéntanos cómo es Efectivamente. este instrumento. Sí, ese instrumento se toma como modelo el que habían diseñado los astrónomos del Observatorio de París, que es el llamado astrógrafo Gautier, Gautier por el constructor, que es Paul Gautier, y que es un aparato curioso porque está formado por dos telescopios en paralelo. O sea, es una caja, un paralelepípedo que contiene dos tubos, uno fotográfico y otro visual. El telescopio fotográfico tenía un objetivo de 33 centímetros y una distancia focal de 343 centímetros, y el visual tenía una apertura de 20 centímetros y una distancia focal de 360 centímetros. Es decir, estamos hablando de un telescopio de grandes dimensiones. Sí, sí. Y su diseño hacía que cuando el observador fijaba una estrella con el telescopio visual, automáticamente esa imagen era la que recogía el telescopio fotográfico que estaba situado en paralelo. Sí, es muy curioso y simplemente decir que yo creo que el que está allí es ese, ¿no? Con alguna reforma. Oye, Y sí, sí, es el mismo, es el mismo. El original es el que se monta en París, y luego el compromiso de los observatorios participantes en el proyecto será comprar uno o exactamente igual al mismo constructor, o comprar a otro constructor un aparato que tenga las mismas características técnicas. sí, pero lo que quiero decirte es que el que hay ahora, porque el que Sí, yo visité y cualquiera que vaya allí puede visitar, es el mismo, ¿no? sí, sí, sí. Sí, que es Es una cosa curiosísima. uno de los pocos que han quedado instalados en su ubicación original. Sí, sí, Unos días he visto unas fotos del que se montó en el Observatorio del Vaticano, que ha sido recientemente restaurado y vuelto también a habilitar. bueno, pues háblanos un poco, dices que la fotografía era un aspecto fundamental, ¿no? Y sobre todo lo que era importante era, como en un proyecto multinacional, lo que se trata es de cartografiar toda la esfera celeste y claro, eso lo van a hacer entre varios. ¿Cómo se hace ese reparto? Bueno, esto fue una de las discusiones que mantuvo entretenidos a los miembros del Comité Permanente Internacional durante mucho tiempo, porque claro, hacer una foto completa del cielo, algo que no se había hecho nunca, era complicado. Había que repartir ese cielo entre el número de observatorios participantes, y además teniendo en cuenta que el 80% de los observatorios participantes estaban en el hemisferio norte,
con lo cual había un problema de déficit de observación en el hemisferio sur. Pero luego tenían otro problema añadido, que era la previsión de un trabajo de muy larga duración, en una época en la que había que conseguir dinero para unos materiales, los fotográficos, que eran caros. Eso era tecnología punta. Comprar placas fotográficas en París no era una cosa barata en aquel momento. Entonces, tuvieron que optar por dividir el trabajo en dos facetas. Por un lado, hacer un catálogo, que era un libro, un catálogo numérico, como los que se habían hecho hasta entonces, que tendría una ejecución más rápida y serviría para justificar ante los gobiernos que pagaban el trabajo que se estaba haciendo, y por el otro lado ir poco a poco haciendo el trabajo más largo y pesado de la fotografía para imprimirla en papel y luego tener las láminas que representaran el cielo al completo. Y lo curioso es de, como tú has dicho, se necesita una parte del hemisferio sur. Ahí creo que está Australia y quiénes más están. Estaba Australia, estaba Ciudad del Cabo, creo recordar, y Argentina, el Observatorio de La Plata. Y hay otro aspecto que para mí es clave, es que ahora las comunicaciones en todos los sentidos son fáciles, pero en este momento estamos a final del siglo XIX, que ya entramos ya un poco en el XX, y cómo se transmitía la información, porque yo tomo una placa, ¿en dónde la tomo? ¿La tomo en San Fernando? ¿La mando a París? ¿Cuál era el proceso? Sí, el proceso era bastante complicado. O sea, primero las placas se hicieron dos series de observaciones. Una para el catálogo, que llegaba hasta la magnitud 11, y otra para la carta, que llegaba hasta la magnitud 14, es decir, que iba a recoger muchas más estrellas. La serie de fotografías para el catálogo, una vez obtenida la placa, esas placas se medían en el observatorio que había hecho la placa. Se medían con unas máquinas medidoras de placas que habían sido también diseñadas al efecto y encargadas en la Casa Gautier en París. Y las otras, las placas destinadas a hacer la fotografía, a hacer la carta del cielo, esas se ampliaban de tamaño 4 veces y se enviaban a París por medio del correo, no había otra manera de mandarlas, en paquetes, y en París había una casa especializada en transformar la ampliación de esas placas de vidrio en planchas de cobre, que luego eran las que se utilizaban para imprimir las láminas de papel que representaban la fotografía del cielo. Es decir, pues si me he enterado bien, hay dos partes, una parte numérica, hay una parte que lo que se hace es decir, yo tengo esta estrella en estas coordenadas exactas y tiene esta magnitud. Recordemos que magnitud es una medida de la luminosidad aparente. Eso por un lado. Y por otro lado, hay realmente una foto física que se toma y que esta es la que se manda a París y después se crea no sé, una base de cobre que es la que se va a usar para después ir imprimiendo ese supermapa, digamos, del cielo. Más o menos es así, ¿no? Así es, así es. A San Fernando le correspondieron hacer 720 láminas. Calculamos que más o menos cada observatorio tuvo un número parecido, pues podemos imaginarnos el número de fotografías que había que poner una junto a la otra para representar el cielo completo. Cada fotografía se tomaba en media hora o algo así, no creo recordar, Y ¿no? era un sistema bastante complicado el proceso, porque según cada una de ellas, mm, había que hacer una exposición más larga o más corta. El catálogo exigía unas exposiciones bastante más simples porque se quería llegar a menos magnitud en las estrellas representadas. Entonces tenía una triple exposición de 6 minutos, 3 minutos y 30 segundos. Y luego la carta al cielo, que sí que tenía que llegar a una magnitud mayor, exigía 3 exposiciones de 30 minutos cada una de ellas. ¿Por qué 3?
¿Por qué tres? Porque la pregunta surge, ¿no? Pues se hacían tres exposiciones moviendo levemente la placa detrás de cada una de las exposiciones para diferenciar las estrellas de los posibles defectos de la placa. O sea, de una mota de polvo o de un defecto del revelado, porque así se comprobaba perfectamente que si había tres imágenes eran una estrella. Estamos en un proyecto de envergadura. Estoy viendo el catálogo que va a seguir su propio ritmo, es decir, no van en paralelo, según entiendo, sino No, no, no. que el catálogo, El catálogo va a ir mucho más rápido que la carta. claro, que la carta. ¿Cuánto dura el proyecto, más o menos? El proyecto duró muchísimo, pero cada observatorio llevó su paso. Los dos primeros observatorios en terminar su trabajo fueron los dos británicos, Oxford y Greenwich. Ellos terminaron en 1925, es decir, aunque fueron los primeros, tardaron 35 años en hacer todo el proyecto. San Fernando fue el siguiente. San Fernando terminó su catálogo en 1929 y siguió haciendo sus placas de la carta. Primero se terminó el catálogo, se puso en circulación, todos los observatorios intercambiaban entre sí sus catálogos para que todos tuvieran el catálogo completo, evidentemente. Y en San Fernando se habían terminado ya más de 700 de las 720 placas en 1938, justo al inicio de la Guerra Civil. Lo que ocurrió es que primero la Guerra Civil y luego la Segunda Guerra Mundial impidió que las últimas hojas de la Carta del Cielo que quedaban por distribuir no se distribuyeran hasta después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. O sea que es un proyecto, vamos, que le cogió de todo. Empezó en el peor momento. Claro, guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Vamos, Guerra Civil aún Española. así, aún así tuvo un éxito. Hay un Claro, proyecto, no todos los observatorios terminaron, ¿eh? Eso se verá después cuando se da por concluido el proyecto, se hace una revisión y efectivamente hubo un 20% de placas que nunca llegaron a ser expuestas. hay un aspecto del proyecto que lo hace especialmente curioso, y es que varios de estos observatorios, según nos contaron y yo mismo he leído, usaron específicamente mujeres. Y ahí, esto quiero que nos lo cuentes tú porque el aspecto este, en un momento donde la mujer no intervenía prácticamente en actividades de este tipo, varios observatorios deciden utilizar mujeres. ¿Por qué y qué peculiaridad tiene que además se asigne como un trabajo específico para mujeres? Caso que nos vas a contar, porque ya me lo has contado antes, es el del Vaticano. Ese ya me deja alucinado. ¿Cómo es esta historia? Bueno, el trabajo en sí era un trabajo en el que vemos cómo la fotografía va a permitir que el trabajo duro deje de ser el de la observación y empiece a ser el del cálculo, el de la medición. Porque lo que ocurrirá es que el astrónomo, con poner una placa en el instrumento por la noche durante tres exposiciones de 30 minutos, es decir, durante una hora y media, va a obtener una fotografía, una placa en la que puede haber unas 400 estrellas. Eso no era posible hacerlo con la observación visual nunca. Una buena noche de observación podía dar lugar a la medición o a la determinación de posiciones de unas 20, 30 o 40 estrellas si eras muy buen observador, pero no 400. Entonces lo que va a ocurrir es que el trabajo se va a pasar a trabajo de gabinete, a medir las placas. Hay que medir las placas. Y ese es un trabajo muy minucioso y que exige mucha paciencia. En San Fernando, ese trabajo lo realizaron los miembros del cuerpo de astrónomos de la Armada, que era un cuerpo creado a finales del siglo XIX y que se extinguió hacia 1967. Esas eran unas personas pues, bueno, que dedicaban su trabajo era un trabajo de astrónomo, pero en oficina. Y hubo, como acabas de comentar, observatorios
que precisamente por eso de que era un trabajo minucioso y que exigía paciencia, pensaron que las personas más capacitadas para poder llevarlo a cabo eran las mujeres, que tenían fama de ser pacientes y rigurosas en su trabajo de cálculo y de medición. Y eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, en el Observatorio de París, donde se creó un grupo de trabajo integrado por mujeres que recibieron el nombre de las Damas de la Carta del Cielo y que se dedicaban cada día de la semana a medir en las máquinas medidoras las posiciones de las estrellas que habían quedado reflejadas en ellas durante la exposición nocturna en el instrumento. Pero no solo eso ocurrió en París, también ocurrió en Melbourne, donde al equipo de señoras que hacían este trabajo se les conocía como el equipo de las medidoras de estrellas. Y por último, en el Vaticano, donde el director del observatorio, que era un jesuita, consiguió convencer a unas monjas de un convento cercano a Roma para que colaboraran en el trabajo, haciendo ellas la medición de las placas y se convirtieron en las monjas de la Carta del Cielo. Bueno, yo aquí quiero recordar, creo que no estaba en este proyecto, aunque históricamente coincide en el tiempo. Tenía un equipo similar, había un equipo similar en un observatorio norteamericano que era en el observatorio de Harvard, y allí hubo una mujer muy especial, que es Henrietta Swan Levy, que tenía precisamente la misma función, pero ella fue mucho más lejos. Se dio cuenta que cierto tipo de estrellas presentaban una variabilidad según la foto se tomase un día o al siguiente o al otro, vio que la magnitud de la estrella iba oscilando. Y de ahí sacó una conclusión increíble, y es que permitió usar estas estrellas en un procedimiento que se llama hoy en día como el de cefeidas variables, y es establecer una relación entre la variación de luminosidad de la estrella y la distancia a la que está la estrella. No voy a entrar en más detalles, simplemente diré que ese método de medida se usó y se sigue usando para estimar la posición de estrellas distantes. De hecho, es la que le permitió a Hubble eh, encontrar que Andrómeda era una galaxia en sí mismo, debido a que pudo observar que su distancia, las distancias de ciertas estrellas de esta galaxia, estaban mucho más allá de lo que es la Vía Láctea. Entonces, este es un caso particular de una observadora que fue mucho más allá en su trabajo, y creo que no estuvo en este proyecto propiamente, pero estaba en No, algo no, parecido. pero todo esto está relacionado con este proyecto, porque cuando un observatorio iba terminando, la Unión Astronómica Internacional le encargaba que repitiera las placas 20 o 30 o 40 años después para precisamente estudiar los movimientos propios estelares. Es decir, que la propia Unión Astronómica Internacional se dio cuenta de que este trabajo tan inmenso que se había empezado a hacer a finales del 19 podía tener utilidad en comprobar cómo se movía el universo. Pero Henrietta Swan Levy hace este trabajo a principios de 1920, es decir, en Cuando se paralelo, están terminando los primeros catálogos. en cuanto se estaba haciendo. Bueno, yo creo que tenemos que acabar esta parte, aunque te haré una pregunta final. ¿Cuándo acaba el proyecto y cuáles son los resultados? Pues el proyecto, en teoría, no debía haber acabado en 1967, pero acabó en ese año. Acabó en la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, que en el año 1967 se celebra en Praga, a propuesta de la Comisión de la Carta del Cielo, que era una de las comisiones de la Unión Astronómica Internacional, heredera de aquel Comité Permanente Internacional para la Ejecución de la Carta del Cielo que se había creado a finales del siglo XVIII. Y esa comisión de la Carta del Cielo propone cesar en sus trabajos porque se dan cuenta ya de que lo que no se había podido terminar ya no se iba a terminar. Es decir, aquellos observatorios que no habían podido sacar adelante todo el trabajo, ya a partir de entonces no lo iban a hacer porque
ya estaba funcionando en aquel momento el Observatorio del Monte Palomar en los Estados Unidos de América y estaba haciendo otra serie de fotografías celestes que serán el Sky Survey del Observatorio del Monte Palomar, que conseguirá un mayor avance en cuanto al número de estrellas y a la precisión obtenida. Digamos que esto ha ido teniendo continuidad, sobre todo con el empleo de satélites. Yo recuerdo el proyecto Hiparco, que fue hace algo más de una decena de años, y ahora que se están emitiendo los catálogos más precisos de estrellas, alucinantes, que son el proyecto Gaia, que continuamente, que es un satélite que se puso hace no creo que haya una decena de años por ahí, y que continuamente está sacando nuevas revisiones, ya va por la 3 y ya un catálogo estelar que permite conocer con precisión la posición de todas las estrellas de nuestra galaxia, una precisión increíble e incluso su propio movimiento propio. Bueno, es decir, que tuvo este trabajo de la Carta del Cielo, fue el embrión, no solo embrión, sino que fue una primera realidad que ha continuado y que continúa. Claro, ahora continúa desde el espacio porque ahora la astrometría se está haciendo ya desde el espacio, no se hace desde observatorios en tierra. Bueno, este observatorio todavía tiene una función, entiendo que es puramente ya un museo, ¿no? El de la Carta del Cielo. No, me refiero, sí, el doble telescopio ese que nos has dicho. Sí, sigue operativo. De hecho, se utilizó hace unos años en un proyecto destinado a observar las variaciones de la órbita del satélite Ispasat. Es decir, se utiliza para cosas concretas, se le vuelve a quitar su chasis original para colocar la placa fotográfica y se le coloca una cámara CCD conectada a ordenadores, pero actualmente está solo ya como instrumento de exposición, ¿no? Como pieza de la colección museográfica del Real Observatorio de la Armada. Bueno, hay que decir que cuando uno lo ve, pues no solo ve ese curioso doble telescopio, sino que las placas que tú has hecho mención, pues hay allí ejemplos de esas placas. Entonces, en definitiva, que es una visita muy instructiva a cualquiera y desde luego imprescindible para cualquier aficionado a la astronomía. Y el tiempo ya nos ha comido, pero no puedo dejar de hacerte una última pregunta porque la que tú has estado también súper involucrado. Y es que otra cosa que llama muchísimo la atención del Observatorio de la Armada, y es una cosa en la que yo tengo experiencia, y es la biblioteca histórica que tiene, en particular de libros de astronomía. A mí quedé un poco alucinado, sí, libros del siglo XV o XVI que son auténticas joyas y del XVII, por citar uno, El Principia Matemática de Newton. En fin, yo en un estante vi 6 libros que si tuviese que elegir los 6 libros de astronomía anteriores al siglo XVII y anteriores, yo creo que allí estaba los 6 libros. Cuéntanos cómo llegas a confeccionar esta biblioteca tan espectacular. Bueno, la biblioteca está directamente relacionada con el propio proyecto de observatorio ilustrado, es decir, un observatorio en el siglo XVIII y un astrónomo del siglo XVIII no puede ser solo astrónomo, tiene que conocer el resto de las ciencias. No podemos olvidar además que los marinos que necesitaban la astronomía luego eran como los astronautas de ahora, viajaban por todo el mundo y veían muchas cosas que tenían que interpretar o que tenían que contar. De manera que si uno salía en una expedición que duraba 6 años y iba a navegar por el Pacífico, no solo podía venir diciendo que había observado un eclipse durante 10 minutos, tenía que traer más información. Entonces necesitaban conocer botánica, zoología, antropología, geografía, geofísica, y eso hace que los fundadores del observatorio, los primeros responsables, a la vez que compraban instrumentos, compraban libros. Es muy habitual encontrarse en los documentos del archivo antiguos el encargo de un anteojo acromático con 2 lentes tal y los Principia de Newton y el análisis matemática de Euler y no sé qué.
sea, se aprovechaba el mismo cajón para mandar instrumentos y para mandar libros. Claro, pues, llama la atención que porque estamos hablando que se están recopilando, se está acopiando de libros históricos muy anteriores al propio observatorio. Estoy pensando Efectivamente, porque hay una sensación, y eso lo he podido yo también comprobar en mis años de bibliotecario, hay un interés de ciertos directores del observatorio por completar la colección. Es decir, aunque este libro ya está obsoleto, no debe faltar en esta biblioteca. Y se hacía todo lo posible por conseguirlo. Y eso explica pues, que haya libros eh, tan interesantes que han terminado por rellenar todo el edificio principal, que ahora mismo es biblioteca y archivo, y que entre los que podemos destacar, pues, por ejemplo, 86 libros publicados en los siglos XV y XVI, de los cuales muchos de ellos son incunables y posincunables. El más antiguo de ellos es el Albumazar, un tratado que se titula Introductorium in Astronomia, que fue publicado en Habsburgo en 1489, es decir, antes del descubrimiento de América, no solo antes de la creación del observatorio, sino antes del descubrimiento de América, y que es un tratado de astronomía de un autor islámico del siglo XI, que se publica en forma de manuscrito en la Edad Media y que luego, en cuanto hay talleres de imprenta, pues aparece ya como material impreso. no, ahí está. Bueno, es de una riqueza enorme. Yo, como desgracia, bueno, el tiempo ya no lo hemos un poco consumido. Simplemente hacer dar una información final que a mí me ha sido muy útil, que es que estos libros están digitalizados. Es decir, eso es lo que yo creo que merece la pena que comentes, que existe que a estos libros se puede acceder a través de una dirección web y tú creo que has sido bastante responsable de este tema. Sí, bueno, no me ha tocado ser a mí como le hubiera tocado ser a otra persona, pero efectivamente en la época que yo he estado al frente de la biblioteca del observatorio se han iniciado procesos de digitalización porque, bueno, el fondo antiguo son 1.300 obras anteriores a 1800 en las que hay libros como los que tú ya has comentado, como una primera edición de Copérnico, una primera edición de los diálogos de Galileo, los libros de Kepler, de Tycho Brahe, de Newton, de Descartes, ediciones de lujo como el Astronomicum Caesarum, del que solo hay 5 ejemplares en España, o libros de navegación que con las colecciones que hay en el Museo Naval de Madrid y en la Biblioteca Colombina de Sevilla podrían formar la otra colección de libros de navegación más importante de España. Y, ¿por qué no decirlo? Otros libros relacionados con la cultura, porque los oficiales de la Armada eran cultos y leían todo lo que podían. Entonces, podemos encontrar libros de Dante, de Shakespeare, o, como es el caso de Cervantes, pues 10 ediciones distintas del Quijote. Es una biblioteca muy completa en ese sentido. Y todo eso puede ser accesible a través ahora mismo de los catálogos colectivos. Por un lado, por el catálogo colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, por otro lado, por el catálogo colectivo de las bibliotecas militares, Bibliodef, y una gran parte de estos libros, todos los que son anteriores al siglo XVII, están digitalizados y disponibles en la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico, que depende del Ministerio de Cultura, y en la Biblioteca Virtual de Defensa, que depende del Ministerio de Defensa. Eso nos permite poder acceder a estos fondos desde casa, a cualquier hora del día. Para mí fue una gran satisfacción pasar de autorizar a un investigador, porque los libros pueden ser consultados sin ninguna limitación por parte de los investigadores que lo necesiten, pero decirle a un investigador de Australia que para ver la primera edición de Copérnico tenía que venir a España y pasar de eso a decirle, mira, cuando yo estoy durmiendo, allí en Australia, entra en esta página y podrás ver la primera edición del Copérnico de la Biblioteca del Real Observatorio de la Armada. Fue una gran satisfacción, desde luego. Bueno, pues yo creo que hemos completado el tiempo y los objetivos que nos habíamos propuesto, aunque siempre nos quedaría pues, temas que tratar.
simplemente pues darte las gracias por tu participación y esperemos contar contigo en el futuro, porque aquí hay mucho material del que hablar. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y aquí estoy, a vuestra disposición para lo que os pueda contar en relación con la historia del observatorio y con sus libros.